Toda su confianza para que ellos puedan soportar aquel momento en el que estaban pasando. En el capítulo 2, que es como el tema central ya de esta carta, Santiago le recuerda a sus lectores que la fe sin obras es muerta. Esto quiere decir que tú puedes decir que tú eres cristiano reformado, que llevas 20 años en la iglesia, que te conoces toda la teología sistemática, que te conoces toda la doctrina, pero si tu vida no evidencia, no hay muestras de una vida verdaderamente entregada a Dios, todo eso no sirve para nada. En el capítulo 3, Santiago comienza como a ponerse un poquito más serio. Vamos leyendo la carta, Santiago se pone más serio y les dice a aquellos que estaban pretendiendo hacerse maestros que tuvieran cuidado. Les da una advertencia, que aquel que quiera ser maestro recibirá una doble condenación, un juicio más severo delante de Dios, dependiendo de la traducción que usted tenga. Porque decía Santiago que las palabras son el medio que los maestros usan para enseñar y que muchas veces las palabras, dice Santiago, tienen la capacidad de bendecir o de destruir tu propia vida, pero sobre todo la vida de los demás que te escuchan. ¿Verdad? Y también decía que al hombre se le hacía muy fácil domar caballos, bestias salvajes, animales, pero que era muy difícil que el hombre fuera capaz de domar su lengua, que era un miembro muy pequeño, pero que causa muchos males. Y Santiago, mis hermanos, termina cerrando estos 3 primeros capítulos, como dando la solución a todo esto. Y nos decía que la única manera de solucionar este tipo de cosas era conociendo la sabiduría de Dios, buscando la sabiduría de Dios, no la de los hombres, sino la sabiduría que viene de lo alto. ¿Se recuerdan? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ahora conectamos, vamos a analizar este capítulo 4, Santiago de una forma figurada, como que se aprieta su cinturón y comienza a disciplinar a sus oyentes, ya que Santiago había identificado el problema dentro de la iglesia, el problema que aquellos cristianos estaban teniendo. Y es que la mundanalidad se había infiltrado en la iglesia. Había conflicto entre ellos y esa voz pastoral de Santiago al inicio, recuerdan, amados hermanos míos, como que cambia de tono y como que Santiago comienza a sonar un poco más fuerte. Y ahora vemos en este capítulo 4 como le dice, almas adúlteras. Porque Santiago comienza como a ponerse más serio. Y eso es lo que vamos a leer ahora, capítulo 4 de Santiago, versículos del 1 a 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, a ti te alabamos y te bendecimos una vez más. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor, y rogamos que tu palabra, Señor amado, pueda iluminar nuestros corazones, nuestro entendimiento, que tú puedas abrir nuestros ojos, Señor, y que tú puedas, bendito Dios, bendecir a tu iglesia, a tu pueblo en esta hora por medio de tu palabra. Háblanos conforme a tu verdad, santifícanos tú, Señor amado, y que tu nombre sea exaltado y nuestras vidas sean transformadas para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a pasar a nuestro primer punto del tema, y me he tomado el atrevimiento de tomar prestado el título de la predicación de la vez pasada de nuestro hermano Carlos, y le he puesto ese mismo título a mi primer punto. El corazón del problema es el problema del corazón. Ahora vamos a ver por qué. Santiago empieza diciendo en el capítulo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace una pregunta retórica, ¿verdad? Y luego él mismo responde, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos míos, distinto al pensamiento errado, de la psicología de este tiempo, que nos dice que cuando una persona tiene problemas de comportamiento, cuando una persona tiene problemas de carácter en su vida, fue debido a las circunstancias por lo que esa persona vivió. Fue debido al trato que tuvo de sus padres. Fue debido a los compañeros de la escuela, que ahora esa persona entonces se comporta de esa manera. Y todo es culpa de su entorno, pero menos culpa de él. Eso es lo que nos enseña la psicología moderna de este tiempo. El problema no eres tú, el problema son los de afuera. Pero contrario a todo esto, mis hermanos, toda persona que cree en la palabra de Dios, que cree que la palabra de Dios es veraz, sabe de dónde viene la raíz del problema del hombre. Porque el versículo 1 dice, Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? De su corazón, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La mayoría de problemas por el cual el hombre atraviesa, mis hermanos, es debido a su corazón inclinado al pecado. Y como bien sabemos, un hombre que está completamente alejado de Dios es incapaz de percibir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y por eso es capaz este hombre alejado de Dios de cometer múltiples asesinatos, múltiples crímenes, engaños, maldad, llevado por las pasiones desordenadas de su corazón. De todas esas cosas y muchas más ha sido el hombre capaz a lo largo de la historia, porque está completamente apartado de Dios, alejado de los propósitos de Dios. Pero el asunto que Santiago plantea aquí es mucho más grave, es mucho más serio. Y es que esas mismas guerras y pleitos se estaban dando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, entre hermanos, con personas que decían ser cristianas. Y Santiago les dice, ¿saben por qué hay conflicto entre ustedes? Por sus malos deseos, por sus placeres, por la concupiscencia o pasiones desordenadas de su corazón, por la falta de contentamiento. No se conforman con lo que tienen, envidian lo que tiene el otro y quieren más. Santiago está identificando el problema entonces en el corazón de aquellos que se decían ser cristianos, pero estaban comportándose igual que el mundo. Y continúa Santiago y les dice, ustedes piden y no tienen lo que piden porque piden mal. ¿Por qué, Santiago? Porque ustedes están pidiendo para gastar en vuestros deleites. Están pidiendo solamente para ustedes, ¿verdad? El pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago, ha identificado el problema allí. La inmundicia, los malos deseos y los placeres se infiltraron dentro de la iglesia, penetrando en medio del pueblo como aquel caballo de Troya que entró a la ciudad y destruyó toda la ciudad adentro. Asimismo, se ha infiltrado, dice Santiago, este tipo de cosas igual que el mundo, y por eso los celos, las contiendas, y en lugar de dar buen testimonio como verdaderos cristianos, parecen hijos del mundo.
Ahora, mis hermanos, estos cristianos al parecer sabían orar, sabían pedir al Padre, sabían levantar sus oraciones a Dios. El problema es que esas oraciones no estaban siendo escuchadas. ¿Por qué? Porque en lugar de pedir conforme a la voluntad de Dios, ellos estaban pidiendo para gastar en sus deleites, como dice Santiago. Es decir, sus oraciones estaban siendo egocentristas, hedonistas, como lo traduce la palabra. Venían de un corazón hedonista, que todo es yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y luego los demás. Verdaderamente, mis hermanos, muchos de los que estamos aquí hemos caído en la trampa. Nos hemos dejado invadir por las cosas de este mundo, de tal modo que esto ha hecho que nos terminemos alejando de Dios. Esto ha traído frialdad a nuestros corazones. Nos hemos vuelto envidiosos, pleiteros, codiciosos, y en muchas ocasiones no hemos dado buen testimonio dentro de nuestros hogares, en los trabajos, en la escuela y en ningún lugar. Nuestros hijos han presenciado muchas veces los pleitos y las discusiones que como padres hemos tenido. Los vecinos han escuchado los gritos y las contiendas dentro de nuestras casas. En ese combate entre la carne y el espíritu hemos sido muchas veces derrotados y nos hemos dejado vencer. Hemos mostrado envidia, celos, falta de contentamiento y ira en nuestro corazón. Y tal vez hoy tú hayas venido a este lugar con un corazón cargado así. Tal vez eso está pasando por tu mente. Tal vez la inmundicia te ha invadido y tú has pecado en contra de Dios. Pero yo quiero decirte hoy y recordarte que si tú reconoces tus pecados delante del Señor, dice su palabra, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Juan 1:9. Así que hoy yo te quiero invitar a que vengas a los pies de Cristo. Pues Él ha prometido limpiarnos de toda maldad. Y no solo eso, Él ha prometido que si tú vienes, te va a dar un nuevo corazón. Mira lo que dice Ezequiel 36:25. El Señor, haciendo una promesa en el Antiguo Testamento a aquellos que iban a recibir a Cristo como su Salvador, dijo: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, dice el Señor. Entonces, si tú te sientes identificado con esta primera parte de Santiago, si tú has sido de mal testimonio en tu casa, de mal testimonio en tu trabajo, te has enredado con las cosas de este mundo, el Señor te dice: ven hoy y reconoce estos pecados delante de mí, y yo te daré un corazón nuevo. Pasemos a nuestro segundo punto, mis hermanos. Mi segundo punto le he puesto como título: no te conviene ser amigo del mundo. No te conviene ser amigo del mundo. Mire lo que dice el versículo del 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí está hablando del Espíritu Santo, por eso está en mayúsculas. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y cuando tú te estás apartando de la voluntad de Dios, el Señor es celoso. Un celo santo de parte de Dios por su pueblo. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al iniciar este capítulo 4, mis hermanos, Santiago estaba llamando la atención de su audiencia. Y les decía que ellos estaban siendo cristianos carnales. Aquí, a partir de este versículo 4, Santiago cambia de tono en su carta. Y como les decía al inicio, ya no comienza a llamarles amados hermanos míos, sino que comienza a llamarles almas adúlteras. Y el contexto de esta carta nos deja ver que no se trataba de un adulterio físico, sino que se trataba de un adulterio espiritual. Es decir, que después de ellos haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador,
se han convertido en parte de la iglesia, la novia de Cristo, la novia del Cordero, pero en sus corazones estaban adulterando en contra de su esposo. Y Santiago les llama la atención. Y no solo eso, sino que ellos estaban amando y deleitando aquellas cosas en las cuales estaban envueltos. Santiago entonces lo que está diciendo es, ustedes han intercambiado la amistad de Dios por la amistad con el mundo. Ustedes tienen un pie en Dios y otro en el mundo. Y eso, mis queridos hermanos, es imposible. Eso es como querer mezclar el agua con el aceite. No se puede. O tú eres de Dios, eres amigo de Dios y abandonas el mundo, o eres amigo del mundo, pero no eres amigo de Dios. Te constituyes en enemigo de Dios. Porque si tú eres amigo de Dios, te constituyes en enemigo del mundo. Y por eso el título de mi prédica, amigo del mundo, enemigo de Dios. Entonces, hermano Luis, usted lo que nos está diciendo es que los cristianos debemos salir de aquí, irnos a vivir a la montaña, allá como nómadas, apartarnos de todo lo que hay aquí. No, eso no es lo que estamos diciendo, mis hermanos. Porque recuerde que nuestro Señor nos mandó a ser luz y sal de este mundo. Nosotros debemos estar aquí, en este mundo, pero siendo luz y sal, no mezclándonos con las cosas de este mundo. Y en esa oración intercesora de nuestro Salvador al Padre, ¿recuerda lo que le pidió Jesús al Padre? Juan 17, versículos 14 al 18. Mire la oración de Cristo por su iglesia, por sus discípulos. El Señor dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío al mundo. Entonces lo que Santiago está queriendo decir es que si tú dices ser cristiano, las cosas de este mundo, las amistades no creyentes que tú tengas en este mundo ya no deben influenciar en tu vida, sino que ahora debes tú ser influencia para ellos. Si un día mis compañeros de trabajo, de escuela, de liceo organizan una fiesta y me invitan para que pueda pasar una tarde con ellos, yo voy a ir, debo compartir. Pero si yo veo que en medio de esa fiesta comienza a haber música que no le conviene a mis oídos escuchar, yo veo que comienza a haber humo en el ambiente, licor en el ambiente, yo debo tomar mis cosas, retirarme y decir, oh, buah, me despido. Aquí yo no puedo estar porque prefiero la amistad de Dios antes que la amistad del mundo. Me tengo que retirar de aquí. Y eso en el trabajo, los jóvenes con los compañeros del liceo, del colegio, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece corrupción y nuestro Dios nos demanda santidad. El mundo está lleno de maldad y el cristiano debe estar lleno de la bondad de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces no debemos estar allí siendo influenciados por el mundo. Y el versículo 5 dice Santiago que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, es decir, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente, nos quiere para Él. Eso quiere decir que Dios demanda exclusividad de su iglesia. Exclusividad de su amada iglesia, de su esposa que fue comprada por la sangre de Cristo. Y eso no es un juego. Yo quiero hacerles una pregunta aquí a los hermanos que ya estáis casados. A las hermanas, ¿qué pensarían ustedes o cómo se sentirían que sus esposos se anden enredando con otras mujeres por ahí, adulterando en vuestro matrimonio? No, ¿verdad? No les agradaría y viceversa, no nos agradaría. ¿Por qué? Porque nosotros demandamos exclusividad. Mi esposa es mía y yo soy de ella, solamente. Es como deben ser las cosas.
Eso es así. Ahora imagínense con Dios, mis hermanos. Él nos ha comprado a precio de sangre, ha pagado la deuda de nuestros pecados. Ahora somos su propiedad y Él nos anhela con celo santo. No quiere el Señor que nos mezclemos con las cosas de este mundo. Él quiere una iglesia limpia, sin mancha, delante de Él. Es por eso que no es posible que nosotros nos enredemos y peor aún que nos deleitemos con las cosas de este mundo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, 15, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no te conviene hacerte amigo del mundo, no debes amar las cosas del mundo, porque es contrario a la voluntad de Dios. Porque si tú amas al mundo, terminarás aborreciendo a Dios y terminarás en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, y tu corazón estará completamente apartado de Dios, porque todas estas cosas no provienen de Él. Hay un proverbio, capítulo 6, versículo 18, que dice: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Es una pregunta para nosotros, para que reflexionemos. Ahora, nosotros cuando hablamos de mundo acá, no nos referimos a la creación como tal. No nos referimos a los seres humanos como tal, que debemos aborrecerlos y despreciarlos y ya no queremos nada de aquí. No se trata de eso. Sino que más bien se refiere al sistema que opera este mundo, a la cultura mundana que hay en este mundo, a la idolatría, al oponerse a todo lo que es contrario a lo que Dios exige. ¿Me siguen hasta ahí, hermanos? Es de eso lo que se está refiriendo Santiago. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos, como alguien ha dicho, como el pescado. ¿Ustedes saben que el pescado es el único animal que no se da cuenta que está mojado? Porque su hábitat es ese. Pero nosotros somos como el pescado. Estamos involucrados muchas veces en las cosas del mundo, mojados y no nos damos cuenta. Porque hemos perdido el norte. ¿Qué tenemos que hacer entonces si por algún momento en mi vida como cristiano yo me enredé en las cosas de este mundo? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Santiago lo dice: sé humilde y su gracia te alcanzará. Reconoce tus bajezas delante del Señor, humíllate delante de Él, renueva tu compromiso con el Señor y recuerda que Él da mayor gracia a los humildes, pero detesta a los altivos de corazón. Pero si por el contrario tú piensas: hermano, no es tan malo que yo de vez en cuando vaya un poquito a visitar a mis amigos del mundo, es algo normal, te estás haciendo soberbio delante de Dios. Dios está diciendo: no, yo quiero exclusividad, yo quiero que seas mío. Dios detesta esas cosas, pero Él da mayor gracia. El versículo que yo leí de Proverbios, lo leí a propósito, porque muchas veces nosotros pensamos de esta manera: no, yo voy a ir a visitar a mis amigos y no, yo tengo el espíritu y no va a pasar nada. Pero el proverbio dice: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que se queme? O sea, piensa. El pastor Sugel Michelin dice: nuestro corazón es un combustible. Si tú pasas por esas brasas, te vas a incendiar y vas a terminar quemándote. Y vas a terminar enredándote con la gente del mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alejarme, apartarme, abandonar, porque el Señor da mayor gracia y Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo debo ser humilde y reconocer: Señor, esta es mi debilidad, este es mi pecado, esto es lo que yo he hecho y me quiero humillar delante de ti y te quiero pedir que tú me ayudes a abandonar esto que yo tengo en mi corazón, que me está apartando de ti. Por ahí se escucha tal vez que alguien dice: no, hermano, lo que pasa es que usted no sabe que Dios a quien aborrece es al pecado, pero ama al pecador. ¿Han oído esa frase ustedes? Dios ama el pecado, pero Dios ama al pecador, pero al que aborrece es al pecado.
Ahora la pregunta es, ¿quién es el que va a ir al infierno? ¿El pecado o el pecador? El pecador. Entonces Dios aborrece al pecador. Nosotros somos los pecadores. Entonces tengamos cuidado con creer esa frasecita de que Dios ama al pecador y al que aborrece es al pecado. Pero el pecado somos nosotros. Así que tengamos cuidado con eso. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto la indignación del pastor Santiago allá en la iglesia en Jerusalén. Ya no se dirigió a esa audiencia con amados hermanos míos, sino que se puso más serio y los llamó almas adúlteras. Ustedes han cambiado la amistad con Dios por la amistad con el mundo y al hacer esto se han convertido en enemigos de Dios. Pero si son humildes, si reconocen su error, si aceptan que así como el personaje del progreso de Peregrino, ustedes se han puesto una maleta de pecado en su corazón y caminando a la patria celestial, se han desviado del camino, por ahí han sido engañados, lo que debes de hacer es correr a la cruz de Cristo, arrodillarte y ser humilde y reconocer para que ese bulto de pecado, así como le sucedió al hombre de progreso del Peregrino, sea quitado de tu espalda y entonces ahora tú puedas poner tu mirada en la patria celestial y puedas correr la carrera de la fe hasta llegar a ese lugar. Amén. Es lo que tú tienes que hacer hoy. Bien, Santiago ya identificó el problema, es el corazón. Este debe ser transformado con el poder del Señor. Ya advirtió que no nos conviene amar las cosas de este mundo, las cuales nos apartan y nos hacen enemigos del Señor. Pasemos entonces a considerar mi último punto como solución a lo que hemos venido diciendo. Punto 3. El punto 3 es descanso en la gracia divina. Descanso en la gracia divina. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Hay un cántico por ahí, ¿verdad? Que hemos cantado muchas veces aquí que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor, mis hermanos. Pero aquí la palabra gracia tiene varias connotaciones, dependiendo del contexto en el cual se use. Tiene dos primarias. La primera connotación de esta palabra gracia se refiere al don o favor inmerecido de Dios al momento de nuestra salvación. Es por salvos que somos, es por gracia que somos salvos. Amén. Es lo que nos dice Efesios 2:8. Eso es una connotación principal de la gracia del Señor. No lo merecíamos, pero el Señor nos salvó. Eso es gracia. Pero la gracia en otros contextos es también un poder especial de Dios. Es un poder que viene a nosotros para nuestra santificación o ayuda en este camino, en este caminar. No hemos dicho muchas veces cuando estamos enfrentando alguna prueba, alguna dificultad, Señor, dame de tu gracia. Señor, dame gracia para acercarme a hacer esto. Dame gracia, ¿verdad? Es de esa gracia de la que está hablando aquí Santiago, que Él da mayor gracia a los que se humillan y reconocen sus faltas. Ahora, aquí ya no estamos diciendo entonces que yo necesito que el Señor me vuelva a salvar, que me conceda otra vez esa gracia que salva. No, si tú ya has sido salvo, has nacido de nuevo, has caído por alguna situación, Él te va a dar mayor gracia si tú vienes a Él arrepentido. ¿Me entienden? Ahora mire lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, hablando de este punto. Timoteo estaba pasando por dificultades. Pablo lo deja en Efesio, en la plantación de una iglesia que él tenía, lo deja pastoreando y tenía que enfrentarse a algunos problemas. ¿Y qué le dice Santiago a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2? Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es de esa gracia de la que está hablando. Nosotros debemos esforzarnos, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inteligencia, sino en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Esa gracia es esa fuerza extra que el Señor nos da para que corramos otra milla más. Es a eso a lo que se refiere. En el contexto inmediato de nuestro pasaje es a eso que hace referencia. Y es en esa gracia que nosotros debemos esforzarnos para buscar más ser humildes, para abandonar nuestro orgullo y para acercarnos más a Dios. Entonces, la pregunta general que surge aquí para todos nosotros es la siguiente. ¿Estás tú batallando con tu corazón? ¿Estás batallando con ese adulterio espiritual que te hace desviar del camino y de los propósitos de Dios? ¿O de plano ya te has dejado
llevar por eso y ahora estás allá en el foso, hundido, igualmente como en El Progreso de Peregrino. No sé si han visto la película o han leído el libro, que él comienza a hundirse en el fango de la desesperación. ¿Cómo está tu corazón? Tal vez tienes a tu trabajo como un ídolo, tal vez tienes un deporte como un ídolo, un pasatiempo. Los jóvenes que estáis aquí y muchos adultos también, vuestro teléfono móvil se ha convertido en tu ídolo. Tú tienes ídolos con los cuales pasas mucho tiempo y no te das cuenta. Ídolos modernos llamados Instagram, Snapchat, TikTok o Facebook. O incluso algún pecado en el cual te estás deleitando y que te ha apartado de la comunión con Dios y no te has dado cuenta. Esos son ídolos que te apartan del Señor porque le han robado el primer lugar que le corresponde a tu Dios. Y tú prefieres pasar horas en tu teléfono y te deleitas con tu ídolo y te has olvidado de tu Dios. Si este es tu caso, el día de hoy el Señor te dice, mi gracia es mayor. Mi gracia es mayor para aquellos que se humillan y reconocen sus pecados, sus faltas delante de mí. Bien, mis hermanos, ese contexto de la gracia divina que Santiago nos enseña aquí, nos da varios imperativos a nosotros como cristianos, que en gramática se conocen como aoristo imperativo. Es decir, que son una ordenanza que nosotros debemos ejercer todos los días. Santiago dice, el Señor les da mayor gracia, ¿verdad? Pero luego nos da unos aoristos imperativos que cada día debemos hacer. ¿Qué nos dice ahí? Someteos, resistid, acercaos, limpiad, purificad. Es algo que nosotros hacemos. Es algo que nosotros debemos buscar con la ayuda y la gracia del Señor. Amén. Estos imperativos debemos verlos a la luz de lo que acabamos de decir, de lo que Él da mayor gracia. O sea que si nosotros somos capaces de limpiarnos, de esforzarnos, de buscar del Señor, de acercarnos a Él, es porque Él nos está dando de su gracia para hacerlo. Él está derramando esa gracia. ¿Te has dado cuenta que tú le has predicado el evangelio a alguien y esa persona simplemente lo ha rechazado? Y han pasado días, años y lo ha rechazado. Esas personas no han recibido gracia de parte de Dios. Pero tú la has recibido. Tú la has recibido y la tienes disponible todos los días para que cuando tú reconozcas que te estás apartando de los caminos del Señor, esa gracia te alcance, esa gracia te ayude, te esfuerce y te permita a ti limpiarte y purificarte tu corazón, porque el Señor ya la ha puesto en ti. Amén. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo nos sometemos a Dios entonces si nuestro corazón es arrogante? ¿Cómo nos sometemos a Dios si nuestro corazón es altivo y orgulloso? Pues haciendo uso de su ley. Haciendo uso de su palabra. Es decir, que la convicción que yo tengo de la veracidad de las Escrituras deben llevarme no solamente a creer aquí en mi mente, sino aquí en mi corazón y hacer lo que la Biblia me manda hacer. Yo debo ser movido por convicciones, no por emociones. Por la convicción de la palabra de Dios. No hagas lo que te dicta tu corazón, porque ya hemos oído muchas veces que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. No, yo voy a hacer lo que me dicte mi corazón. No, el corazón es engañoso. Haz lo que te ha dicho la palabra de Dios y lo que tienes en tu mente y en tu corazón convencido por la palabra de Dios. Eso hay que hacer. Nosotros tenemos el mayor ejemplo de esto en la Biblia. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra y fue tentado por Satanás en el desierto? ¿Ustedes recuerdan? Vamos ahí a Mateo 4, versículo 3 al 11, a leer lo que Cristo hizo cuando fue tentado. Ser tentado no es pecado. Pecado es cuando tú caes en esa tentación. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en Mateo 4, versículo 3? Mire la respuesta que Él dio y es la respuesta que nosotros debemos darle a nuestro corazón pecaminoso. Dice, y vino a Él el tentador. Hay uno que anda por ahí como león rugiente, sí saben, ¿no? Buscando al cristiano que no está orando, al cristiano que no está buscando de Dios, que lo tiene medio ahí tambaleando, se lo va a comer. Así que hay que estar orando. Dice ahí que vino el tentador y vio a Cristo que estaba en el desierto
Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué respondió? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, diablo también conoce la palabra, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Oye, Satanás te va a ofrecer muchas cosas, ¿ah? Ten cuidado, te va a ofrecer muchas cosas. Él le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, la fama, las riquezas, el reconocimiento. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles a servirle. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, cuando vienen momentos de tentación a nuestra vida? De esta manera, debemos convicción, lo que tenemos de la palabra de Dios, ponerla en práctica y decir, escrito está. Jóvenes que estáis aquí, désolé por tomarla con ustedes. Jóvenes que estás aquí, si tú reconoces que pasas demasiado tiempo en tu teléfono, en las PlayStation, con Call of Duty, o todos esos juegos que juegan ustedes, que yo no me los conozco, ¿qué tienes que hacer? Dile a tu corazón, escrito está, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 6:15. Debo amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Deuteronomio 6:5. Es decir, Dios debe ser el primero en mi vida. Él debe estar en primer lugar, no lo demás. Si tú haces esto y le dices a tu corazón, entonces el diablo huirá de ti. Entonces la gracia de Dios te va a alcanzar. Nosotros los adultos, cuando somos tentados a dejar de venir a congregarnos los domingos a la iglesia, por el motivo que sea, sin ninguna excusa, dile a tu corazón y al diablo de esta manera, escrito está en la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Cuando te sientas tentado a dejar de orar, dile a tu corazón, escrito está en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Amén. Debes recordar estas verdades a tu corazón. Entonces, todo esto, si tú lo haces, es por medio de su gracia. Acércate a Dios por medio de su gracia. Haz su voluntad. Porque nosotros en nuestra propia voluntad lo que querríamos hacer es huir de Dios, alejarnos de Él y hacer como a nosotros bien nos parece. Pero bendita su gracia que nos alcanza, bendita su gracia que nos acerca a Él. Y por eso podemos decir, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí quien hace esa obra. Ahora miren lo que dice Santiago, mis hermanos. ¿Cuál es el resultado si tú te acercas a Dios? ¿Cuál es el resultado de acercarse a Dios? Dice que Él se acercará a nosotros y como un buen padre, sus brazos estarán abiertos para recibirnos. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios hoy. Cuánta gracia hallamos en este versículo, hermanos. Cuánta esperanza hallamos aún para el pecador. Le dice al pecador, limpiad vuestras manos, es decir, purifícate externamente. Purifica tu corazón, pero no en tus fuerzas, sino primeramente acércate a Dios. Ustedes han escuchado muchas veces cuando alguien invita a la iglesia y le dice, yo no voy a la iglesia porque yo soy muy pecador. Cuando yo esté listo, cuando yo haya dejado de beber, cuando yo haya dejado de fumar, cuando yo haya dejado de estas cosas, ahí voy a ir a la iglesia porque no, tú no vas a poder dejar nada de eso si tú no te acercas a Dios. Es cuando tú te acercas a Él que recibes esa gracia. Tú tienes que buscar de Él, tú tienes que acercarte a Él y Él te va a ayudar a dejar esas cosas. Si no, no lo vas a poder hacer. Y luego vemos más gracia para los que ya son creyentes, pero que por algún motivo se han enfriado. Él les dice, vosotros los de doble ánimo,
Y en el original griego esta palabra es los de doble alma. Quiere decir aquellos que dicen amar a Dios, pero se están deleitando también con las cosas del mundo. Para ellos, para estos, como dice un hermano por ahí, que son como los camaleones, el Señor les dice, purifiquen sus corazones. Es decir, a los dos grupos les dice, purifica tu corazón, es decir, un arrepentimiento interno, pero también limpia tus manos, una pureza exterior, se debe ver exteriormente en tu vida. Arrepentimiento interno y es limpieza de manos y pureza exterior por medio de su gracia. Y Santiago termina en el 9 y 10 diciendo, afligíos y lamentad. Llorad, vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En estos últimos versículos, mis hermanos, Santiago nos da el enfoque de aquella persona que se ha identificado con esto que ha estado diciendo Santiago, que se ha sentido exhortada por lo que Santiago ha estado diciendo. Y dice aquí que Santiago enfoca a esa persona y ve en él las evidencias de que verdaderamente se está arrepintiendo. Porque, mire lo que dice ahí, esa persona debe sentirse afligida, se debe ver un lamento por haberle fallado a Dios, y debe haber llanto, debe haber tristeza en su corazón por haber pecado contra el Señor. Se va a notar en la vida de esa persona cuando verdaderamente se ha identificado que ha pecado en contra de Dios y que está buscando esa santidad, establecer nuevamente esa comunión con su Dios. Lo vamos a ver. Si no, miremos los salmos de David. Miremos, por ejemplo, el Salmo 31:9. Mire lo que dijo David allí. Salmo 31:9, él oraba y le decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Mi vida se va desgastando del dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. O sea, reconoces que hay pecado en tu corazón, reconoces que has pecado en contra de Dios, que le has fallado a Él. Eso va a traer a tu corazón tristeza, va a traer aflicción a tu corazón. Vas a sentirte acongojado delante de Dios y eso va a provocar en tu corazón humildad, porque vas a decir, Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú puedes hacerlo todo. Salmo 51, versículo 6, famoso pasaje. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Hay aflicción. Entonces es lo que dice Santiago. Él da el enfoque hacia la persona que ha pecado, que se ha apartado de Dios. Se va a ver evidencias en su vida de la persona. Eso es lo que una persona verdaderamente abatida por su pecado va a manifestar con su vida. Y es ahí entonces donde tú vas a poder acudir a esa gracia inmerecida de Dios. Es donde tú vas a poder venir a los pies del bendito Salvador a la cruz, aquel Cordero inmolado que derramó la sangre de su cuerpo por tus pecados, y es entonces donde tú hallarás perdón y descanso para tu alma abatida. Así que yo te invito esta tarde para que tú te acerques a Cristo, que pongas tu mirada en Él y te dejes llevar por el Señor al arrepentimiento, a la convicción de pecado, y tú puedas confesar con tu boca que te has apartado del Señor. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillémonos, mis hermanos, delante de nuestro Padre para que seamos exaltados. Oremos entonces. Amado Dios y Padre nuestro, tu palabra dice, Señor amado, que si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Pero también tu palabra dice, Señor, que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta tarde, Señor, queremos humillarnos delante de ti. Queremos reconocer que nos hemos dejado envolver con las cosas de este mundo. Nos hemos dejado distraer, nuestra mirada se ha desviado de ti, Señor.
y hemos pecado en contra de ti con nuestras vidas. Queremos humillarnos hoy, Señor, porque dice tu palabra que el que se humilla, tú lo exaltas. Dice tu palabra que tu gracia es mayor para aquellos que reconocen sus pecados delante de ti. Y hoy los reconocemos, Señor, y te pedimos perdón. Y te rogamos que tú, Señor amado, nos ayudes a partir de ahora a poner nuestra mirada en ti, a recordarle a nuestro corazón tu palabra y decir a nuestras emociones, decirle al diablo, al tentador, escrito está, así dice la palabra de Dios. Y venir a tus pies buscando el socorro, Señor, porque nuestro socorro viene de ti, Padre eterno. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos guardes en esta semana. Líbranos de toda tentación, Señor. Guárdanos del mal, Padre eterno, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.